Hola mi gente bella, mi gente hermosa, que tu amiga Jenny de Sol Tarot. Vamos a una lectura interactiva. Teníamos tiempo que no nos marcábamos una interactiva, pues hoy es el momento para hacerlo. Mis seres de luz, bienvenidos a tu canal Sol Tarot. Vamos a entrar con esta lectura interactiva muy especial. ¿Quién soy en realidad y para qué estoy aquí en este momento? Si este video ha llegado a ti, no es casualidad. Tu alma está tratando de recordarte algo profundo, antiguo, sagrado, algo que quizás olvidaste, pero que hoy quiere despertar en ti. Vamos a ya saben, a los que no sepan, les recuerdo cómo es la dinámica de los interactivos. Son 4 mazos. Puedes hacer la captura de pantalla, a ver cuál mazo te llama más en base a la pregunta que nos atañe hoy. Tenemos el mazo número 1 con un cuarzo rosa, precioso cuarzo rosa, con la vibración del mazo número 1. Mazo número 2, un ojo de tigre, cuarzo ojo de tigre. Opción número 3, amatista, cuarzo amatista, precioso. Y la opción número 4, una selenita maravillosa, hermosa. Pues mi gente bella, si ya decidiste, piénsalo, tómate el tiempo que sea necesario, conecta con esa energía que más te vibre, dependiendo del mazo, el color del mazo. Inspírate. Así que me voy a quedar con la opción número 1, voy a alejar las otras 3, te voy a dejar el timing en la parte inferior para que vayas directamente, una vez tomes tu decisión, a el mazo que más te llame la atención. Pues mi gente, vamos a respirar, vamos a sentir nuestro pecho, el corazón, la intuición, vamos a abrirnos suavemente estas energías, porque tú que tomaste la opción número 1, el cuarzo rosa, no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que estés aquí. Vamos a empezar a barajar. Tú que conectaste con este cuarzo precioso, cuarzo rosa, un cuarzo muy potente. Vamos a ver. Vamos a sentir esa inspiración, mi gente, desde adentro. ¿Qué he venido a hacer yo acá? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué? Independientemente de donde te encuentres, del momento en el que estés, del sitio, el lugar geográfico en el que te encuentres. Créeme que allí donde estás ejerciendo una función muy importante. Vámonos contigo. Si has elegido la opción número 1, mi gente, es la opción del arcano mayor de la templanza. Arcángel Miguel se hace presente, mi gente bella, mi gente hermosa. Has venido a esta encarnación a hacer luz en medio de la confusión humana, a hacer luz en medio de la inconformidad. Tienes aquí caballo de oros, impulsivo, veloz. En este mazo, el caballo de oros es precisamente materiales, no tiene nada que ver con el caballo de oros del tarot de Marsella, el tarot tradicional. En el tarot tradicional, el caballo de oros es el más firme, prácticamente no camina porque ya ha llegado a su destino. Pero acá es un caballo que está en galope. Si puedes observar, esa es una de las diferencias entre los tarots. Todos los mazos tienen distintas interpretaciones. Este caballo está a galope, pero muy bien enfocado hacia dónde quiere ir. Me gusta mucho. Has venido a esta encarnación a hacer luz en medio de la confusión humana. Eres un alma antigua, muy antigua, maestra, un alma expansiva, alguien que carga sabiduría que no se aprende. Esta sabiduría se recuerda. Tu herida principal. 7 de oros. Pues fíjate algo, tu herida principal ha sido sentirte diferente, entre comillas, como si nadie lograra entenderte la profundidad, como que si te costase entrar, cuadrar con el mundo, como que si algo estuviese en desfase, como que si por más que intentas cuadrar, encajar, se te hace difícil. Se te hace como que un poquito cuesta arriba. Es la herida, es como la herida de ser diferente, como si nadie lograra entender a profundidad con lo que sientes el mundo, de la manera en que tú sientes el mundo, que es una manera muy profunda. Esa diferencia no es un castigo, esa diferencia es una bendición. Tenemos aquí la musa de emociones.
el 2 de copas. Mi gente, esa diferencia es tu marca. Has venido a inspirar, a lidiar, a despertar a otros prácticamente sin darte cuenta y sin proponértelo. Tu misión es elevar, iluminar, transformar. Eres un faro para quienes se pierden. Eres un faro para quienes se pierden. El camino se te ha hecho duro o cuesta arriba porque tú no viniste a seguir a la humanidad. Tú viniste a guiarla, caballo de emociones. Mira qué belleza. Caballo de materiales, musa de materiales y caballo de emociones. Tú no viniste a obedecer, tú viniste a guiar, viniste a dar el ejemplo. Opción número 1, qué belleza de opción. Si te ha gustado, pues escríbeme en los comentarios, me gustaría leerte muchísimo, muchísimo. También déjame saber si te gustaría que siga haciendo este tipo de lecturas interactivas de esta manera, porque son muy, muy bonitas. Todo depende, claro, de lo que conectes contigo. Opción número 1, opción cuarzo rosa. Muchísimas, muchísimas gracias por este momento. Hasta la próxima. Besitos. Hola, mi gente de la opción número 2, el ojo de tigre. Mira qué belleza de cuarzo. Wow. Gracias, gracias, gracias. Bueno, opción número 2. Vamos a ver cuál es tu misión. ¿A qué has estado aquí? ¿A qué has venido? ¿Qué pactó tu alma? Antes de llegar, 8 está contigo y quiere hablarte, renacer. ¡Wow! ¡Qué belleza! Pues tu misión, mira, así, es que 8 de verdad que nunca defrauda y cuando conecta, conecta. Y con estos cuarzos que están extremadamente limpios, recargados, potentes, pues mira qué bonito. Arcano menor en 8 número 10, nos revela todo lo que se atravesó desde el as hasta el 10 de espadas en el camino de este palo, del palo de espadas. Desde las nubes oscuras, desde la tiniebla, desde lo más espeso, hasta el resurgir, el crecer, y hasta un niño cantando, un niño feliz, orgulloso, un niño que ha vencido hasta sus demonios, que ha dejado atrás a la oscuridad, que ha dejado atrás. Opción número 2, tu misión es sanar, unir, crear puentes de comunicación, porque sabes comunicar desde un punto al otro. ¿Sabes por qué lo sabes? Porque lo has vivido. Opción número 2, qué belleza. Esta opción te habla de mucha sutileza también en tu forma de ser, mucha sabiduría. Vámonos acá, tenemos aquí condicionamientos. Mira cuántas figuras de leones. Mira cuántas figuras de leones, ya van 2 para ti. Ojo de tigre, ojo felino. Muchos de que hayan atinado a la opción 2 pueden estar muy relacionados con signos de fuego. Ese señor Aries, Sagitario, Leo, me hablan mucho de Leo, también de Acuario. Condicionamientos. Arcano mayor número 15 viene representando en 8 por así decirlo, el diablo. Pero en este caso son los condicionamientos. Es habernos, es ser esa luz, pero que esa luz que se rodeó por mucho tiempo de seres que no te nutrían. Fíjate que aquí empieza siendo ovejas y luego se convierte, es que 8 es maravilloso. Aquí comienza siendo ovejitas, pero al ir subiendo se convierten en voces del pasado, como por así decirlo, en voces que juegan sucio en la mente, que no te permiten o no te permitieron ver la fiera que eres, el león que eres, el rey que has venido a ser. Y ya te diste cuenta que esta piel de cordero, esta piel de no te queda, no está a tu talla. Tú viniste a otra cosa, viniste a otra chispa, con otra energía. Y aquí hay ataduras que tampoco a ti te limitan, porque puede ser que estas cuerdas contengan a un cordero, pero es que las cuerdas no solo son físicas, son mentales, están todas en la mente. Mira, fíjate algo, todas en la mente. Y a ti no te atan, no te atan. Lo que pasa es que en su momento llegaron a hacerlo por los condicionamientos, Así que esto viniste tú a romperlo. Esto, opción 2, has venido tú a romperlo. Esto te habla de que eres un alma muy antigua. Has venido con un corazón capaz de ver lo que otros no ven. Eres capaz de ver los matices, las emociones escondidas. Tienes ese no sé qué, esa perspicacia. También de acertar heridas escondidas en los demás.
heridas silenciosas. También llevas tú muchas heridas silenciosas en ti, pero muchas de ellas han sanado. Tenemos aquí, fíjate lo que es el 2 de espadas, la esquizofrenia representado en el 8 Zen, 2 de espadas representado como la esquizofrenia, como la batalla entre dos mundos y el límite. Opción número 2, en muchos momentos tú has estado no solamente condicionado, sino al límite de no saber qué hacer. Has tomado decisiones no simplemente porque te has visto empujado, obligado, sino porque por mucho tiempo te bloquearon como la capacidad o te escondieron la capacidad de lo que realmente, el brillo que realmente tienes. Por eso empieza el renacer. Es que Chosen es muy fuerte. Empiezas con el renacer por eso, porque te ha tocado difícil. Has estado en momentos en los que te puedo decir, como dice la carta de Chosen, al borde de la locura, al borde del colapso mental. Posiblemente Opción 2 has atravesado episodios de ataques de pánico, ataques de ansiedad, crisis de identidad para muchas personas, de no saber qué estoy haciendo, dónde voy, qué me pasa. Pero fíjate que empezó Chosen con la solución, con la sanación, el renacer. ¡Wow! ¡Qué belleza! Tienes un don de sanación natural. Tienes un don de sanación natural, sanación con palabras, con presencia, con energía. La gente siente calma cuando está cerca de ti, incluso sin que tú lo notes. Es como que sienten esa energía bonita cuando tú llegas, cuando tú entras. Esa energía de la sanación, esa energía de alguien que ha recorrido caminos difíciles y los ha superado. Y tiene esa energía sin palabras transmites esa paz. Pero fíjate todo el torbellino y todo lo que ha costado. Pues mira, mi gente hermosa, esto es bellísimo. La gente siente esa calma. Viniste a unir, mi gente, si te lo has preguntado, viniste a unir, a juntar piezas, a reconciliar partes del mundo emocional. Tu gran desafío ha sido tus vínculos, ha sido tu gran inocencia, el sol, pero esos grandes desafíos son tus dones. Eso que pensaste que eran desafíos, que eran piedras en tu camino, ahora son dones para ti. Arcano mayor del sol. El sol brilla. El duende, ese angelito interno renace, surge y marca lo que es una pauta espectacular. Me gusta mucho porque no solamente te has dado cuenta que tu gran desafío, esos grandes desafíos han sido tus vínculos. Amar demasiado, entregarte demasiado, perderte por amor, con la inocencia del sol. Tienes aquí lo que es un alma, puedo visualizar aquí un alma muy sabia. Tu alma sabía que este sería tu entrenamiento, porque tu misión final es esta: recordarle al mundo que el amor no debilita, el amor libera. Y mira que si tú lo has hecho muy bien. A ti lo que parecían obstáculos ahora mismo son signos de liberación. Opción número 2, si te ha gustado, me gustaría muchísimo leerte en los comentarios, claro que sí. Y dime si te gustaría que sigamos implementando este tipo de lecturas a nivel de interacción. Antes las aplicábamos muchísimo, pues las cortamos un poco, pero las podemos retomar, claro que sí. Mi gente bella, mi gente hermosa, mil bendiciones y hasta la próxima. Mi gente bella, bienvenidos. Si tú te has quedado con la opción número 3, que es esta hermosa amatista, cuarzo amatista, pues ha llegado tu momento con el tarot egipcio. Tarot profundo, misterioso, con muchísima información. Sabes que una lectura con las cartas del tarot egipcio pues suelen ser largas por la cantidad de información que tienen. Pues vamos a tratar de hacerlas un poco breve, cortas, un paseíto por encima de estas energías. Opción número 3, cuarzo amatista. ¿Cuál es tu misión? ¿A qué viniste a este plano? ¿Para qué estás en este presente, en este momento? Tu misión. Pregunta fuerte, corta pero potente. Vamos allá. Cuarzo. La planificación, verás que 52, tú lo planificaste. Esto viene planificado de otras vidas, claramente. Tu misión es romper patrones, esquemas, cortar karmas y liberar linajes. Poca cosa, no, muy potente. En el tarot egipcio, el 52, el número 7, nos habla de esa planificación que está antes de llegar a este plano. Fíjate que aquí está la mesa, está servida con todo lo que es el equipaje, lo que tienes, lo que traes, y el renacer pero ya planificado. Es como un pacto divino, celestial, de abundancia, de prosperidad, de aportar,
También nos habla mucho el arcano mayor número 1 del loco. Vamos a seguir contigo, opción número 3. Qué bonito. Esta energía es muy fuerte para ti porque tú has venido a cortar karmas, a liberar energías de tu linaje. Posiblemente si tú vienes de una familia de mujeres que, por así decirlo, se casaban y se divorciaban, se casaban y se divorciaban. De repente tienes memorias o conocimiento por los cuentos de la familia de que tu bisabuela se casó y se divorció. Tu abuela lo mismo, tu madre pues igual. Pero tú has venido a romper ese esquema, a sanar ese linaje. Y estoy poniendo, por ejemplo, no tiene por qué ser el tema de la relación amorosa, de la familia, de los esposos, pero algo así. Entonces, ¿tú qué haces? Pues le das la vuelta a eso y resulta que has tenido una relación de 20, 30, 40, 50 años con tu pareja, algo así. Es hacer todo lo contrario, que es lo que indica que el linaje se ha limpiado. Para opción 3, para muchos de ustedes, déjenme decirles que sus ancestros con esta energía están aplaudiendo. Están contentos, están diciendo gracias por estar allí, gracias por ayudarnos a sanar. Qué bonito, qué belleza. Así que tu misión es esa, cortar karmas, liberar linajes. Si tú elegiste esta opción, tu energía es fuerte, es potente, profunda y muy revolucionaria. Viniste a cortar cadenas que tu familia, tu linaje no pudo. Ay, mira qué fuerte. Cadenas que tu familia, tu linaje no pudo y tus vidas pasadas no pudieron romper. Eres la ruptura del patrón, el fin del karma. Tu alma es intensa, tu alma ha sabido negociar. Fíjate cuántas cartas de no solo este es porque se llama el comercio, sino que ha sabido en este plano intercambiar. Eres una persona meticulosa, medida, una persona que se piensa las cosas antes de hacerlas, antes de decirlas, planificas todo muy bien. Te gustan los cabos bien atados, por así decirlo. Y mientras más maduras, porque ya tu alma vino con un grado grande de madurez, mientras más maduras, pues como que más se afina ese instinto, esa perspicacia, ese no quedarme con las manos vacías. Yo te puedo dar, pero yo no me voy a quedar con las manos vacías. A cambio, que voy a recibir. Y no siempre es a nivel material. Generalmente no tiene por qué ser a nivel material, sino eres un ser, una persona. Esto me está hablando mucho a mí de signos de tierra. Capricornio, puede ser Tauro, puede ser signo Virgo, signos de tierra, esa energía de tierra, de afianzarte, de reconocerte, de saber tu valía no solo tuya, sino de lo que vale tu tiempo. De lo que vale tu tiempo. Tu alma es intensa, intuitiva. Eres una persona indomable, por así decirlo. Has venido a vivir pruebas fuertes desde joven, porque llegaste a este mundo con misión de guerrero espiritual. Has vivido situaciones fuertes. La vida, como la vida misma. Mira que siempre aquí ya se repite la bandeja, la misma bandeja de la abundancia. Aquí se intercambia, aquí la ofrendas. Nunca te ha faltado ni te va a faltar algo que ofrecer, porque sabes que siempre vas a recibir. No es porque dejes esperando algo a cambio, sino que desde muy joven entiendes lo que es cómo se mueven las energías, cómo se mueve el dar y el recibir. Sabes que manifestar, dar, también es abrirle los brazos al universo para recibir abundancia. Esto es la vida. Tenemos aquí el 1. 75, muy importante para ti. Mira, me suena muchísimo, sigo sonando muchísimo Virgo, Capricornio, Tauro. Eres una persona con excelente capacidad de nutrir a los seres que están en tu entorno, nutrirlos, agasajarlos. Tu valía nunca ha estado en juicio. Eres una persona muy querida. Una persona que sueles rodearte de personas que reconocen tu valía, que te aceptan, que te quieren como eres, pero eso te ha costado mucho. Sí, señor, te ha costado mucho desde muy joven. Posiblemente viviste una etapa de gran soledad, una etapa de tristeza existencial, por así decirlo, de sentirte que no encajabas donde querías encajar, pero fue un breve espacio de tiempo, fue como una pequeña crisis existencial que ya la has pasado. Eres una persona muy, muy intensa. Estas pruebas han sido fuertes. ¿A qué más ha venido? Pues a transformar la torre.
a transformar la oscuridad en poder, a quitar del camino aquello que ya no tiene valor, aquello que ya no te suma, que no te aporta. El arcano mayor de la torre, aquí se le dice la destrucción, es eso, es saber aquellas cosas en tu vida que tienen que alejarse y te alejas con mucha velocidad. Aquellas cosas que tú sientes que están construidas sobre anime o se van a construir sobre anime, arena, tú te alejas, tú dices, no, tierra movediza, tú dices, no, tienes una intuición muy poderosa, has venido a transformar la oscuridad en poder, a sacar a tu clan de la repetición, a romper ciclos de dolor, pobreza, silencio, abuso, injusticia. Tu vida no es azar, lo que atravesaste te preparó. Y te digo lo que atravesaste no solo en esta vida, porque esto es kármico, a sanar a tu clan de la repetición, a tus hijos, a tus nietos, a tus antepasados, porque cuando sanas tú, si sanas tú, sanas a tu linaje y sanas a tu descendencia. Fíjate qué belleza, opción número 3, wow, qué sorpresa, qué bella, tu vida no es un azar. Todo lo que has atravesado te ha preparado para ser la persona limpia. Así que eres la persona transparente. Es importante para ti que si tienes a tu disposición, y sé que te gustan estos temas también, porque se ve claramente en la enseñanza, mira, es que iba a ello. Si tienes la oportunidad, porque sé que te gusta, transmitir, comunicar a jóvenes, a tus hijos, a tus nietos, o sea, de una manera u otra, transmitir y comunicar esos aprendizajes que has obtenido de por vida, esa sabiduría, posiblemente si no te decides hacerlo porque quieras dedicarte a la enseñanza o al tema de ser coach, algo de esto, ya tu ejemplo de vida por sí solo lo hace. Eres una persona que te gusta mucho aconsejar, siempre con mucho respeto, siempre y cuando te pidan ese consejo, claro está. Eres una persona que te gusta apoyar, escuchar, tienes una escucha muy activa, quizás con pocas palabras dices mucha sabiduría. Opción número 3, me he quedado realmente sorprendida. Eres el antes y el después de tu historia familiar. Así que suelta, confía. Me ha encantado conectar contigo, opción número 3. Coméntame, por favor, qué te ha parecido esta lectura, si has sintonizado con ella, si algo de lo que he dicho acá resuena contigo. Me gustaría muchísimo leerte. Qué potente tu energía. Gracias. Y hasta la próxima. Besito. Hola, mi gente hermosa de la opción número 4. Si tú has escogido esta hermosa piedra, la selenita, también se le llama piedra lunar, déjame decirte que qué alegría, qué felicidad estar contigo, transitar por este pequeño momento de conexión contigo. Aquí dejamos nuestra selenita puesta. Están súper cargadas estas piedras, estos cuarzos limpios, llenos de energías para transmutar cualquier cosa que no esté en nuestra línea evolutiva. Opción número 4. A ver, ¿a qué he venido yo? ¿A qué misión mi alma ya tenía clara antes de llegar a este planeta? Eso es nuestra alma conecta antes de venir. Nosotros elegimos dónde estar en este plano, en esta máxima densidad de la materia. Muchos venimos, muchos venimos porque queremos colaborar, ayudar, aportar, y otros para simplemente pasar exámenes que no pasamos en vidas anteriores. Te voy a decir algo, tu misión es canalizar. Tenemos aquí nada más y nada menos que las de oros, visión toda, poder de canalizar amplio, intuición total, ganas de inicio, de comienzo siempre. Una persona guerrera, batalladora, luchadora, con esa sed y esa hambre de iniciar, de activar todo lo que toca. Oh, qué belleza. Viniste a recordar vidas pasadas también, a abrir dimensiones. Me gusta mucho. Si elegiste esta opción, no viniste a vivir una vida común. Déjame decirte que no. Eres un alma mística. Mira, y aquí nos lo dice la templanza. El arcángel Miguel. Has venido a cumplir una vida mística, una vida llena de, por así decirlo, valga la redundancia, de misterio, de sensibilidad, mucha sensibilidad. Tu opción 4 posiblemente
te guste o tengas desarrollado o se estén desarrollando dones, capacidades, tipo, la intuición es la primera, muy afinada. Me hablan mucho de signos de fuego, Leo, Sagitario, Aries, también de agua. También veo mucha energía de agua. Tienes una intuición muy afinada, dones. Mucha de mi gente que esté en esta opción de pequeño tenía ciertas comunicaciones, sueños premonitorios, viajes astrales, amiguitos imaginarios, sí señor, de comunicarte con amiguitos imaginarios, pero una sensibilidad infantil que con el madurar y con el paso de los años y con nuestros amigos los adultos, por nuestro bien, ¿no? Se fue durmiendo. Pero que en este momento o desde hace un tiempo atrás ya es como que se ha venido otra vez despertando, porque tú así lo quieres, porque tú así lo sientes, porque tú así lo intuyes, porque tú a eso has venido a canalizar, a recordar vidas pasadas, a abrir dimensiones. Wow, que las cartas saltan y se me seca la garganta. Tienes aquí el caballero de bastos. Caballero de bastos es la acción, el fuego que tienes, la capacidad que tienes para conectar con las personas. Por así, fíjate que aquí este caballero de bastos no viene sobre un caballo, ellos van sobre dragones en este tarot, pero tiene en la mano una esfera de cristal y dentro un dragón. Es como una sabiduría innata, es como una chispa divina, es algo innato, es un no sé qué que la gente te dice, te huele, que cuando tú dices algo, se cumple. Cuando tienes un sueño, se cumple. Es como que si piensas en alguien que tenías tiempo con el que no hablabas, de repente suena el teléfono y es esa persona, o te entra un mensaje de esa persona. Esto tú tienes toda el derecho de reactivarlo, repotenciarlo o dejarlo que duerma. Pero qué bonito qué bonita esta energía, porque es muy sanadora, es muy esclarecedora, es muy limpia. Quizás a veces hasta te asusta. Me gustaría que me comentaras, me dejaras comentarios, porque es una energía bastante potente, claro que sí. Tu intuición es tan antigua que a veces tú mismo dudas de ello. Eres un alma mística, sensitiva, con una conexión natural al mundo espiritual. Esa conexión se te da natural, sientes cosas antes que pasen, vuelvo y te repito, sueñas mensajes, percibes energías que otros no registran. Mira, fíjate algo aquí, dos de bastos. Dos de bastos nos habla de ese anclaje entre esos dos mundos, ¿no? De las emociones y de la acción, de decir de las tierras y de las aguas. Tienes como ese misterio en ti, pero muy bien enraizado. Es algo que no se te fue dado al azar, es algo que tú tienes que, por así decirlo, tienes, no es obligatorio, pero que sí deberías desarrollarlo, atenderlo, porque es como una puerta para ayudar a muchas personas. Es un don divino. Tú tienes un don divino de sanación, de conectar también. Me hablan con animales, te gustan mucho los animales, tienes sensibilidad con los animales, se te acercan animales que posiblemente hay un perro y el dueño te diga que es bravo y de repente tú le puedes tocar la cabeza y el perro simplemente agacha la cabecita y como si te conociera, recibe tu energía. Qué bonito, se te acercan gatos. Puede ser que te gusten mucho los gatos también, las aves, me hablan mucho de aves, pero te gustan las aves en libertad, no te gustan las aves en jaulas. Te da como dolor ver aves enjauladas, te da dolor, mucho dolor el sufrimiento animal. Wow, déjame decirte que me estás dejando muy sorprendida esta lectura. Es muy, muy potente. Tu misión es despertar tus dones psíquicos. Vamos a resumirlo así. Dones mediúnicos, chamánicos. Has sido guía, sanador, oráculo, sacerdote o sacerdotisa en muchas encarnaciones. Tu vida se abrirá cuando aceptes esto. Fíjate que te lo estoy dejando, te lo voy a dar como un dato. Tú eres libre, rey, reina de tu imperio, de tu reino. Haces con tu vida lo que realmente quieras hacer. Obviamente por eso eres un ser libre y tienes un libre albedrío celestial. Pero es importante, no estás aquí para encajar, estás aquí para recordar. Mira qué belleza. Otro caballero, en este caso el caballero de espadas. Has venido a recordar quién fuiste, a recordar lo que sabes, recordar lo que viniste a activar, a recordar lo que viniste a hacer y ayudar a activar a otros a que también activen sus dones y sus mancias.
Quizás estás aquí porque te gusta todo esto, obviamente te gusta todo esto y tu alma escogió esta opción porque sabía y tus seres guías espirituales te están recordando a través de esta lectura lo que a veces tú quieres como que no, silenciar y callar. Opción número 4, qué belleza de energía tienes. Mira lo que te queda en el fondo de la baraja. Pues normal, 8 de espadas. Tú eliges. Tú tienes el libre albedrío de prácticamente, literalmente, no prácticamente, no literalmente, hacer lo que quieras con tus energías. Pero sí es verdad, fíjate que aquí tenemos el ave fuera de la jaula. Esta ave eres tú. Estas espadas son la mente, el pensamiento, la venda en los ojos, autoimpuesta posiblemente, un dolor en tu corazón que pronto se va a eliminar. Una sanación profunda viene para ti. Opción número 4, una sanación profunda. Se rompe estas vendas en los ojos porque precisamente has venido a abrir jaulas y la principal jaula ha sido la de tu corazón. Te hablé de aves libres, aves fuera de la jaula y sale esta carta debajo de la baraja que nos habla precisamente de esa apertura. Wow, mi gente bella, mi gente hermosa. Opción número 4, gracias por estar aquí. Qué belleza de energía. Si tienes la posibilidad de escribirme, escríbeme, nos comunicamos. Me ha encantado. Muchísimas gracias, mi gente bella y mi gente hermosa. Pues mi gente bella y mi gente hermosa, muchas gracias por haber estado acá. Ya hemos leído las 4 opciones. Mi amor de luz, recuerda que la primera opción que te llamó siempre es la correcta porque tu alma nunca se equivoca. Si este mensaje te habló es porque estás listo para recordar quién eres y para qué has venido. Los leo, los abrazo, los acompaño siempre aquí en Sol Tarot, donde el alma viene a despertar. Estamos en misión, estamos en unión, somos un equipo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.